Cuando iniciamos la andadura en el primera vez, con poco presupuesto teníamos que conseguir 2 jugadores norteamericanos, y entonces hicimos el inverso. Nos preocupamos de que con nuestros 3 millones, ¿qué podíamos traer? Solicitamos a unos jugadores de unas características, juventud, espectacularidad, negros, y que reuniesen unas características humanas. Como era difícil eso, encontrar un mercado de agentes, pues recurrimos a lo que era cotidiano para nosotros. En un colegio marista de Irlanda contactamos con una persona que trabajaba allí en Dublín y a ella nos dirigimos solicitando a esos americanos. Nos dieron una lista de 4 nombres y entre los 4 nombres el segundo de la lista era Michael Smith, que por fallo del primero vino a Málaga. Encara que no li agrada que el comparin amb Michael Jordan, Mike Smith té algunes de les característiques de l'estrella dels Chicago Bulls, com són una gran condició física, facilitat anotadora i joc espectacular. De fet, el nom de Mike Smith apareix en la majoria de les estadístiques de millors especialistes del bàsquet espanyol de les últimes temporades. En 4 anys, Mike Smith s'ha adaptat perfectament a la vida espanyola i especialment a l'andalusa. Fa pocs mesos que es va casar amb una malaguenya i avui en dia ja se sent un ciutadà espanyol més. Portar a passejar el seu Doberman a la platja de Torremolinos és un dels hobbies quotidians de l'actual estrella del Mayoral Maristas de Málaga. Bueno, me gusta mucho, está muy bonita, me gusta la playa, el clima está muy bueno. Bueno, soy muy contento aquí en esta ciudad. Las personas son muy abiertas y eso es que me gusta más, eso es muy importante para mí. Bueno, seguramente yo voy a cambiar mi nacionalidad y ahora mismo estamos haciendo, bueno, mi agente y yo estamos haciendo los papeles y pues bueno, años que vienen, bueno, después de esta temporada yo termino mi contrato, entonces estoy buscando para una situación donde yo puedo tener un contrato con mi futuro, como 6 años o 7 años, como jugador español. Tot i que el Mayoral li ha ofert l'opció, el futur de Mike Smith no sembla lligat al club malagueny. Yo creo que en este equipo soy una estrella, donde si yo juego con un equipo como Barcelona o Madrid, yo soy un jugador nada más. Y bueno, para mí es igual, es que si ganamos como un equipo, eso es más importante. Y eso, para mí, eso que estoy buscando, siempre, si soy una estrella, pero nunca he tenido un título o nada como así, no está muy importante. Yo quiero tener un título, o ganar Copa de Rey, o ganar Copa de Kodak, algo como así. Eso para mí es más importante que ser una estrella. Cuando nos quedó una plaza vacante, solicitamos ayuda al mismo Michael, que nos indicó que Rey Smith era el hombre adecuado para jugar en nuestro club. Automáticamente también nos pusimos en contacto con él y después de unas conversaciones bastante, vamos a llamar, arduas pero no difíciles, llegamos a un convencimiento con él y fichó por nosotros en unas condiciones acordes con la de Michael. Es decir, unos jugadores verdaderamente muy económicos en aquel momento. Potser Ray Smith no és un jugador tan complet com Mike, encara que en atac la seva aportació sol ser més important quan a punts. La facilitat que té per jugar els 1 contra 1 assegura molts dels punts del Mayoral, juntament amb el seu llançament exterior després de bloquejos com aquest. L'adaptació de Ray Smith a Màlaga també ha estat significativa, encara que, de tant en tant, no vol perdre els costums i va a dinar a un restaurant típicament nord-americà. De moment, no s'ha casat, però ja ha canviat la seva xicota irlandesa per una de malaguenya. Me gusta mucho, ya como una gran familia aquí en Málaga, mí y Michael, pero la gente es muy agradable. Cuando yo llego primero, yo no hablo nada español, pero la gente te ayuda de ti en cualquier cosa, tú no hablas, te ayuda mucho. Es como, ya nosotros estamos en un restaurante americano, pero yo gusto mucho la pescado,
Bocarones en vinagre i gamba a la planxa aquí en Málaga. Amb bones dosis de ketchup a tot el que menja, Ray Smith es planteja el futur esportiu, tot i que encara li queda un any de contracte amb el Mayoral malagueny. Yo normalmente juego de 2 o de 3, pero aquí está jugando de 4 y en veces juega de 5. Que yo no estoy muy acostumbrado, pero aquí en este equipo necesito hacer las cosas como ellos querían. La gente, yo no creo realmente has visto mí en España jugando, porque yo nunca has jugado por 40 minutos en mi posición normal aquí. Es triste, pero yo estoy divirtiendo mucho en este equipo. Yo le gustaría una día jugar en un equipo grande, un equipo fuerte. Juega mi posición es normal. Ray Smith recorda sovint la seva experiència irlandesa, on va ser el màxim anotador i va jugar partits de la Copa d'Europa. Però el bàsquet irlandès, com ho demostren aquestes imatges de la seva selecció, encara està a l'època de pedra. Sí, porque nosotros solo entrenamos 2 o 3 veces por semana. Y cuando entreno yo solo voy a tirar porque yo soy uno de los máximos anotadores en la liga. El entrenador dice para mí, cuando yo voy para el entrenamiento, tú tiras 50 veces y ya mete 40 y ya se acabó la historia del entrenamiento. Hombre, ellos cuando llegaron, efectivamente llegaron de una liga irlandesa tan desconocida como aquella. Eran 2 jugadores con unas grandes cualidades físicas, técnicas, pero que evidentemente no tenían una madurez en su juego. Tenían algunas lagunas, muchas lagunas en defensa, no tenían ningún tipo de concentración, ningún tipo de exigencia en su faceta defensiva. Yo creo que su evolución ha partido de un gran trabajo hecho por ellos desde hace 4 años. Aquests són els Smith. Encara que no són germans, a la pista s'entenen com si ho fossin. El seu bàsquet porta el segell de l'efectivitat i l'espectacularitat. A Màlaga són l'ànima del Mayoral, però el seu futur cada cop és més lluny dels maristes.